Bendiciones, hermanos. Pasaba por aquí y quería seguir hablando acerca de la iglesia primitiva. Estuvimos tocando la semana pasada tocando un poquito muchas cosas acerca de la iglesia primitiva, y decíamos que la iglesia primitiva conservaba todavía esa esencia pura, esa esencia fresca de las enseñanzas apostólicas, pero que lamentablemente fue desmembrándose hasta llegar a desviarse o apartarse completamente de la verdadera doctrina cristocéntrica que enseñaban los apóstoles, y que hubo un antes y un después de la iglesia, que hubieron muchos cismas, hubieron muchos movimientos, y hoy en día pues vemos recogido todas esas desavenencias, todas esas divisiones que hubo a lo largo de la historia del cristianismo. Y bueno, queríamos tocar el tema para aprender un poquito más qué características tenía la iglesia primitiva. Bueno, la iglesia primitiva, como ya lo dijimos, cuando hablamos de iglesia primitiva estamos hablando de los primeros cristianos, que fueron los discípulos de los discípulos. Recordemos el gran mandamiento que el Señor le dio a los apóstoles, la encomienda que le dijo: vayan y hagan discípulos, predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos. Y decíamos que, pues lamentablemente, el cristianismo a partir del año 303 en adelante, pues comenzó a alejarse y a desviarse de la verdadera pureza doctrinal, alejándose de muchos conceptos bíblicos y dando paso a nuevos dogmas que no tienen nada que ver con la Escritura, dando paso a nuevas tradiciones que no tienen nada que ver con la Escritura, y que lo único que ha traído es más confusión que otra cosa con respecto a lo que tiene que ver doctrinalmente. Y para conocer un poquito cómo era la iglesia primitiva, vamos a acudir a la Escritura para que nos demos cuenta qué era lo que creían, qué era lo que pensaban y qué era lo que enseñaban los apóstoles en un principio. Los apóstoles bíblicos estamos hablando, ¿no? Siempre cuando me vaya a dirigir a los apóstoles, me estoy refiriendo a los bíblicos, porque hoy en día hay muchas sectas, muchas denominaciones que tienen sus apóstoles, y que todavía ellos dicen que son apóstoles y que siguen recibiendo nuevas revelaciones, y han creado nuevos dogmas que no tienen nada que ver con la Biblia, y sí cogen algunos versículos bíblicos, pero totalmente sacados de contexto, fuera de contexto. Pero vamos a ver cuáles eran las características de la iglesia primitiva en un comienzo, y cómo los apóstoles se movían en el inicio de ese mover cristiano. Y para eso vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 42, vamos a leer al 47, dice así. Tengo una Biblia en mi celular o en mi móvil. Yo tengo una Biblia física, pero me gusta tenerlo aquí en el móvil porque me da la oportunidad de tener muchas versiones de la Biblia. Imagínate, puedo tener 15 versiones de la Biblia porque me gusta mucho investigar, y cuando trato de estudiar un versículo bíblico, pues trato de comparar todas las versiones posibles, ¿no? Para tener una mejor exactitud y comprensión del versículo bíblico. Eso es muy importante. Hechos capítulo 2 y versículo 42 al 47, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, una de las características de la iglesia primitiva, dice que perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De la denominación de turno, de la secta de turno, del apóstol. No, perseveraban en la doctrina de los apóstoles bíblicos. Note eso. Cuando nosotros hablamos de perseverar no es otra cosa que mantenerse firme, ser constante. ¿Pero constante en qué? En la doctrina. Por eso es importante, hermano, que nosotros conozcamos y entendamos la doctrina de Cristo. Ahora, ¿cuál es la doctrina, hermano?
La doctrina está en la Biblia. Si nosotros no estudiamos la Biblia, no vamos a entender cuáles son los mandatos de Dios para nuestra vida. Solo por citarte un ejemplo, algo doctrinal, el nuevo nacimiento. El Señor le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, porque si no, no puedes entrar al reino de los cielos. Se predica una salvación. Somos salvos no por obras, sino por la gracia de Dios, dice la Escritura. Entender y reconocer otras de las doctrinas fundamentales es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Qué lo llevó a morir en la cruz? ¿Por qué somos ahora nosotros redimidos y perdonados por medio de su sangre? Son doctrinas fundamentales, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos mucho problema con esos dogmas hoy en día de muchas sectas que no aceptan eso y dicen que nosotros creemos en 3 dioses. Jamás de los jamases, obviamente. Creemos en un solo Dios, una sola esencia, ¿no? Estamos hablando de las personas que conforman esa esencia. Pero bueno, hay gente que no cree en la Trinidad. Son doctrinas fundamentales, salvos por gracia, ya lo dijimos. El bautismo es una doctrina fundamental, hermano. Y así podemos citar muchos ejemplos más de doctrina. Ahora, una de las características de la iglesia primitiva era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es algo que hoy en día yo no veo. No hay perseverancia, no hay celo por la doctrina. Viene fulano, sutano, viene el apóstol de turno, viene hermano el profeta de turno, viene hermano el ministro de turno y dice cualquier barrabasada y el pueblo dice amén. Pero dice amén por la tremenda ignorancia de no leer ni entender las escrituras. Oseas 4:6 dice, hablando el Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, si nosotros no tenemos conocimiento de la doctrina, si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a entender ni a conocer cuáles son los planes de Dios, ni los propósitos de Dios, ni qué es lo que desea Dios de nosotros. No lo vamos a entender. Por eso la iglesia primitiva dice que perseveraban. Cuando dice perseveraban en la doctrina era porque estudiaban la doctrina apostólica, que ya lo vamos a leer más adelante, cuando lleguemos a la iglesia primitiva de Berea. Estos hermanos que hablan en el libro de los Hechos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Importante abrazar la misma fe, pero es importante también abrazar la misma doctrina. Porque mucha gente dice que es creyente, cree en Dios, pero cuando analiza sus dogmas y sus doctrinas no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces ahí vamos a tener un gran problema. Porque una de las cosas que nos manda la Escritura es perseverar en la doctrina apostólica dada por el Señor Jesús. Y vamos a tener un problema ahí. Y entonces no vamos a tener comunión. Por eso es que han habido los cismas a lo largo de los tiempos en cuanto al cristianismo. Yo he dicho que la iglesia primitiva tuvo un antes y un después, a partir del 64 hasta 312 en adelante. Del 312 en adelante, la iglesia, lamentablemente, hermano, disculpando esta expresión, se ha ido alejando mucho más de la pureza y doctrina cristocéntrica dada por los apóstoles. Se han alejado más. Y nos remitimos a las enseñanzas que hoy en día se dan en muchas supuestas iglesias verdaderas, sectas, denominaciones, dogmas, llámelo como usted quiera. Alejados de la voluntad de Dios, alejados de la verdadera palabra cristocéntrica. No hay comunión. En la iglesia primitiva sí hay comunión. Y aún dentro de las mismas denominaciones, muchas veces hay divisiones y problemas. No hay comunión. Y eso no es exclusivo de ciertas denominaciones, porque en todas, hermano, en todas han habido divisiones. La iglesia católica, Testigos de Jehová,
adventistas, bautistas, pentecostales, mormones, etcétera, 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 etcétera. Solamente por citar unos ejemplos, no puedo aquí estar citando a todas las denominaciones porque hay muchísimas y miles, hermanos. Todas han tenido divisiones en su mismo centro de dogmas. No hay comunión. La iglesia primitiva tenían en común que estaban en comunión los unos con los otros. En el partimiento del pan estaban participando de un ágape, de una comida, pero también estaban participando de la cena del Señor. Para el catolicismo, la Eucaristía. Y ahí vamos a ver, ahí vamos también más adelante a estudiar un poquito de ese concepto doctrinal, porque en eso hasta en eso diferimos con lo de la Santa Cena o la Eucaristía. Y en las oraciones, que es muy importante, fundamental para un cristiano, orar, mandato del parte del Señor. Oremos sin cesar, oremos los unos a los otros. Es muy importante. Jesús nos enseñó a orar. ¿Cómo debemos? Un modelo de oración. No un modelo repetitivo. Fue un modelo, pero nosotros tenemos que guiarnos por ese modelo. Porque las peticiones difieren. Pueden ser muchas las peticiones. Y así se caracterizaba la iglesia primitiva. En estos 4 o 5 aspectos fundamentales. Perseveraban en la doctrina apostólica, estaban en comunión los unos con los otros, participaban de la cena y de los ágapes y estaban en constante oración. 5 fundamentos importantes en la vida o en el dogma de una fe o de un cristianismo certero y verdadero. Sí, hermano, todas estas cosas nosotros las cumplimos, ¿seguro? ¿Estás perseverando en la doctrina apostólica o estás perseverando en la doctrina de tu dogma, de tu secta, de tu apóstol? ¿O estás perseverando en la verdadera doctrina en la que dice la Escritura? Yo difiero mucho. Comunión, no lo sé. Partimiento del pan, pues habría que ver, ya lo vamos a ver. En las oraciones, bueno, posiblemente coincidamos ahí la gran mayoría, o posiblemente no. Pero así funcionaba la iglesia primitiva. Estas eran las 5 características importantes. Miren lo que dice 2 de Juan, en el capítulo 1 y versículo 9 en adelante. Note esto. Cualquiera que se extravía, mire lo que dice Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, otra vez doctrina, hermano, pero ¿qué es doctrina? ¿Qué es doctrina, hermano? No sé, dígame lo que, pues la doctrina apostólica es el conjunto de enseñanzas fundamentales transmitidas por los apóstoles de Jesucristo, quienes lo recibieron directamente del Señor Jesús. Y aún después de la ascensión del Señor Jesús, siguieron recibiendo esas instrucciones y esas revelaciones por medio del Espíritu Santo. Hermano, y eso es una base fundamental en nuestro dogma cristiano. Nuestra base fundamental es lo que dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra principal de ese fundamento, de ese edificio. Cristo Jesús es la piedra principal, esa es la piedra, Cristo Jesús, donde todo el edificio va bien coordinado. La base, Cristo, encima los apóstoles. Si nosotros no nos basamos en esa base fundamental en nuestra vida cristiana, apaga la luz, como dicen aquí los españoles, apaga la luz y vámonos. Ahora, ¿en qué se basan muchas dogmas y sectas hoy en día? En la denominación de turno, en lo que dice su líder religioso infalible, en lo que dice el apóstol de turno, el super profeta. En eso se basa.
pero no se está basando en la base doctrinal cristocéntrica de los apóstoles bíblicos. Vamos a tener mucho cuidado. Juan lo vio, Pablo lo vio. Quiero recordarles que ellos ya convivieron con falsos ministros, con falsos profetas, con falsos apóstoles, con falsos hermanos, y lo que estaban haciendo era advertir al pueblo: cuidado, tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Por eso Juan dice: cualquiera que se extravía, lo repito nuevamente, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Hay sectas que hoy en día quieren dividir al Padre y quieren dividir al Hijo. Exaltan mucho al Padre, exaltan mucho al Hijo. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Una de las doctrinas fundamentales para el cristianismo es la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 10:30, Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Mira lo que dice el 10. Si alguno viene a vosotros y no trae, ¿qué cosa? Esta doctrina. Si no trae esta doctrina, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Así era como se llevaba la doctrina, así era como funcionaba, hermano, la iglesia primitiva en cuanto a la doctrina. Hoy no hay celo por la doctrina. No, a la gente le da igual la doctrina. A la gente no. La gente lo único que quiere ver milagros, quiere ver al predicador motivador de turno, quiere escuchar que le digan lo bonito, lo lindo, lo próspero, lo maravilloso que Dios te va a tratar este año, que te va a dar trabajos, te va a dar casas, te va a dar coches. Eso le encanta escuchar hoy en día a los cristianos, alejados de la doctrina cristocéntrica, totalmente. Se nos ha ido un poco el tiempo. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir hablando un poquito más acerca de las características o de cómo era la iglesia primitiva. Nos vemos en un próximo vídeo. Bendiciones.